el campo de las retenciones a las exportaciones y de, bueno, un reclamo ante la justicia para no pagar las retenciones a las exportaciones por parte del sector agropecuario. Flor, ¿es así? Así es. Fue la sociedad rural que presentó una medida judicial. Sí. Esto es un pedido que ya lo veníamos viendo que lo hacían en los medios, un reclamo histórico, ¿no?, del sector agropecuario de eliminar retenciones, pero ahora se materializó a través de una medida cautelar, un amparo, mejor dicho, que presentó la sociedad rural ante la justicia y que, bueno, veremos qué implicancia tiene. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Digo, ¿cuál es el argumento para, o cuál sería el argumento para no pagar las retenciones? Sí, lo que ellos dicen es, ¿te acordás cuando se aprobó? Apenas asumió el gobierno al Frente de Todos, diciembre del 2019, se aprobó una ley que se llama, esta ley famosa Ley de Solidaridad Social, que tenía un montón de aristas, tenía la emergencia económica, bueno, un montón de cambios en un momento después de 2 años de caída de la economía. ¿Y qué decía esa ley? Esa ley aumentaba algunas retenciones y le daba facultades al gobierno para que si las quisiera seguir aumentando, no tuviera que pasar por el Congreso. Es decir, había dejado, por decirte, en 12% la del trigo y el maíz y le decía, bueno, vos sos gobierno, poder ejecutivo, tenés la facultad de subirlas al 15%. Eso era en el caso del trigo y el maíz. Después también estaba el caso de la carne, bueno. Eso se aprobó en 2019. Sí. Y ahora, en el 2021, a fin de año, con el debate del presupuesto, se establecía seguir prorrogando esas retenciones y esa facultad para el Poder Ejecutivo. El presupuesto no se aprobó. Pero el presupuesto no se aprobó, así es. Entonces, este año no hay presupuesto, no hay ley de presupuesto que se haya aprobado. El gobierno se maneja con los distintos recursos y ese es el argumento que está llevando entonces la sociedad rural. Dice, sin presupuesto no prorrogaste la ley de solidaridad social, no rigen las retenciones. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Porque sabemos que las retenciones están vinculadas con el ingreso de dólares y sabemos la necesidad de dólares que tiene el Estado Nacional. Así es, estaba viendo algunos datos. Ahora, encima, en este contexto, tenés los precios internacionales muy elevados y prende una vela que no se dé una guerra entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania. Porque dispararía los commodities. Porque eso sí, también generaría muchísimas mayores subas. Pero en este caso tenés precios internacionales muy elevados. ¿Y qué ocurrió en 2021? Tuviste una entrada, mega super entrada de dólares por exportaciones y además por retenciones, no es entrada de dólares, sino de pesos en ese caso, porque el Estado cobra en pesos, pero estaba viendo los datos, 1 billón de pesos que le quedó al Estado argentino producto de las retenciones. Digo, es un monto que es muy importante para el Estado Nacional recaudar esas retenciones. Bueno, habrá que ver qué pasa. Lo claro es que, bueno, siempre ha estado en contra la sociedad rural de cualquier tributo, en particular de las retenciones, y también es cierto que hay todo un debate, ¿no?, sobre esto de judicializar decisiones que son estrictamente políticas. Sí, ¿qué va a decir el gobierno en este caso? Va a decir que por el código aduanero las retenciones las podés fijar. De hecho, hay retenciones mucho antes de esta ley de solidaridad social que te mencionaba. Macri, cuando arregla con el FMI en 2018, el FMI le dice, ¿te acordás de esas retenciones que eliminaste? Volvé a ponerlas porque me tenés que pagar. Y ahí volvieron las retenciones en el 2018. Es decir, ya venían desde antes las retenciones, desde muchísimos años atrás. Lo que dice el gobierno es, lo que no podemos hacer como Poder Ejecutivo es cambiar la alícuota. Digo, no puede el gobierno de un día para otro decir, ahora la soja paga 50%. Eso sí que no se puede y tenés que ir al Congreso. Eso tiene que pasar por el Congreso. Exacto. Así es, pero tener retenciones, lo que dice el gobierno, eso es un código aduanero, ya venían de antes, ahí no va a haber cambios. Pero bueno, veremos. Seguramente esto llega hasta la Corte Suprema de Justicia, así que nos lo contará Néstor Espósito. Y al margen, Flor, de las cuestiones económicas, de las cuestiones tributarias, también es cierto que la sociedad rural ha estado enfrentada políticamente, no solamente al gobierno de Alberto Fernández, sino también en su momento al gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Así es, sí. La realidad es que sobre fin de año hubo mucha presión de algunos sectores del gobierno de aprovechar este recurso que tenías de subir estos 3 puntos las retenciones en trigo, en maíz, en soja, en un contexto de precios internacionales elevados, y el gobierno que no quiso, un sector del gobierno, un sector decía, vamos por eso, subamos retenciones, lo podemos hacer. Otro sector del gobierno decía, no vayamos por la confrontación, sigamos dialogando, y después, bueno, viene el sector de la sociedad rural y no le importa mucho eso. Se terminó el diálogo. Gracias, Flor. Seguimos con más información.